tal? Buenos días YouTube, Israel aquí con otro video más relacionado a este tema de condominios. Bienvenido al canal. Si ya estás aquí, seguramente te interesan estos temas relacionados a la propiedad en condominio y estás en el lugar apropiado, porque en este canal tratamos temas tan interesantes en el día a día del condominio, pero también temas un poquito más complejos. Por ejemplo, el día de ayer me hicieron una pregunta bastante interesante que a mi parecer se me hace muy, en lo personal, muy atractiva. ¿Por qué? Porque refleja la pregunta que nos hacemos muchas personas que nos dedicamos a esto. Es decir, cómo hacer expandir este negocio, es decir, cómo no únicamente depender de una fuente de ingresos y ir creciendo y desarrollando esta habilidad o esta profesión que nos permita ir teniendo más propiedades, más administración, más condominios, más profesionalismo. Bueno, y entonces esta es la pregunta del día de hoy. Quédate hasta el final, te voy a dar unos tips, pero es muy interesante porque es la pregunta que todos nos hacemos. Es decir, ¿cómo se expande este negocio? ¿Cómo llego a más condominios? ¿Cómo llego a este negocio que sea más próspero? Porque sabemos que dependemos de una asamblea. Entonces, ¿cómo llegar a más personas? Es la pregunta del día de hoy. Quédate, suscríbete, dale like y comparte. Bueno, la primera y más interesante primero es tener la visión clara, es decir, qué es lo que quieres hacer con el negocio, hacia dónde quieres mover, qué es lo que quieres desear, porque también la visión, la claridad de intento que tengas para generar negocio va a permitirte alinearte con las fuerzas que están afuera que te puedan ayudar. Y por ejemplo en ello, si estás ya dispuesto, si tienes la visión de extender el negocio, pues hay preguntas fundamentales que tienes que hacer. Por ejemplo, es qué tipo de negocio vas a enfrentarte, es decir, qué tipo de condominios, dónde están esos clientes, cómo llegar a esos clientes. No es únicamente una cuestión de marketing, porque sabemos que marketing hay gente especializada en ello, es decir, hay gente que sabe el negocio del marketing, vender tu producto, pero también es cuestión de replantearte, es decir, tienes la estructura, tienes el know-how, tienes tus manuales, tus procedimientos apropiados para la propiedad, tienes los contactos necesarios para tu negocio. Es decir, la visión es muy importante. Bueno, una parte muy interesante del proyecto de tu idea es tener esto, se llama Canvas. Es un modelo bastante nombrado en internet que habla sobre cómo el modelo de negocios para comprender cómo expandir tu negocio. Es un modelo muy sencillo que habla prácticamente en pequeñas pizarras, en un tipo de telón, dónde está tu negocio, qué hacer, qué no hacer, cuántos están tus clientes, cuáles son tus alianzas. Y este modelo lo puedes desarrollar tú de manera personal, incluso hay varios tutoriales específicamente sobre esto. Y sobre esto, primero, lo más importante es aquí, es tu propuesta de valor. Es decir, ¿cuál es tu valor específico al mercado? No todo el mundo competimos igual, no todo el mundo tenemos las mismas habilidades, competencias, pero tú tienes habilidades específicas. ¿Cómo las vas a capitalizar? ¿Cuál es este poder del valor de la propuesta de valor? Es decir, ¿hacia dónde te vas a enfocar? Y es una pregunta muy genérica, pero aterriza demasiado tu intento, tu negocio, porque de ahí también, acá tienes sus clientes, pero aquí tienes algo muy interesante que son alianzas. Es decir, ¿qué personas te pueden ayudar a expandir el negocio? Es decir, ¿qué personas están allá afuera que tienen los contactos con condóminos, con comités de vigilancias para llegar a presentar tu producto? Porque sabemos que una de las cuestiones más importantes es llegar al negocio. Es difícil llegar a los condóminos, pero con tus alianzas puedes. ¿Cómo? Notarios, colegios, es decir, esas asociaciones que directamente no hacen el negocio, pero tienen que ver con la administración de condominios que te pueden referir. Entonces tu lista de alianzas, ya teniendo tu propuesta de negocio, pues obviamente al hablar con tus alianzas se las puedes plantear de una forma más coherente. Todo el material que necesitamos analizar para saber si nuestra propuesta de valor se va a adaptar a esa necesidad de los condominios. Entonces también es una cuestión bastante técnica que queremos ir abordando, es decir, bueno, primero
es cómo llegar a los clientes, cómo llegar a ellos, pero también es la pregunta esencial si estamos capacitados para llegar a ellos, es decir, si tenemos una propuesta de valor que va a solucionar, porque en la claridad del negocio, cuando tenemos una claridad importante en el negocio, entonces es mucho más evidente y solucionamos problemas más interesantes en los condominios. Cuando no es tan clara la unidad de negocio y vamos creciendo, pues obviamente puede haber este choque, descontento con los condominios mismos. Bueno, una parte bastante interesante al momento de preguntarse si uno quiere expandir el negocio, primero es si en verdad lo quieres, porque una de las cuestiones que también es la acción misma, es decir, pasar esa barrera de únicamente planear y hacer y la metodología Canvas y crear todo, a llevarlo a la acción, es decir, a agarrar el teléfono, llamar, citar a alguien, tomarse un desayuno, un café, ofrecer los servicios, mandar correos, es decir, el seguimiento en el día a día. Eso es bastante interesante, ya teniendo el negocio, incluso aunque no lo tengas bastante descifrado y claro, la acción máxima es en el momento, es decir, tomar acción, hacer aquello que tienes que hacer la llamada, ya sabes quiénes son tus socios claves, pues agarrar el teléfono, llamarles, qué pasó, cómo estás, una cita, una reunión, te voy a presentar algo, tengo un producto si necesitas, es decir, yo sé que tú, por ejemplo, notarios, que van contigo condominios con problemas, cuenta con mi apoyo, yo te puedo apoyar a checar, a verificar algunos aspectos del reglamento, algunos aspectos de la constitución del régimen, algunas recomendaciones en cuestión en el condominio, es decir, esa relación persona a persona es indispensable. Entonces, al momento de estar planeando también es tomar acción en el momento, es decir, estar todo el tiempo en el negocio. Porque recordemos que esto es un negocio, entonces cuestión, si no estás presente te olvidas, entonces estar en el momento. Es decir, volverte una persona así, tomar alternativas, tomar opciones, ir a ver, ir a ayudar, reunirte, es decir, moverte y cautivar a tus clientes. ¿Por qué es la única manera? Porque los clientes no te van a llegar solos. Entonces, ya teniendo una perspectiva, pues bueno, también es indispensable con ese enfoque que tienes de crecimiento, pues también dedicarle un poquito de tiempo a pensar, hacer tu evaluación FODA, de saber cuáles son tus habilidades, cuáles son tus competencias, cuáles no son, cuáles son tus ventajas. El análisis FODA pretende saberte y ubicarte cuáles son tus fortalezas, debilidades, externo amenazas o oportunidades, áreas de oportunidad. Entonces, analizar esto, tu Canvas, utilizas la otra metodología que es el FODA y te analizas, es decir, es un círculo constante donde te estás analizando, estás actuando y es orgánico, es algo viviente, es decir, tu empresa tú lo eres, pero también lo vas creando al momento de ir relacionando. Entonces requiere bastante compromiso, requiere bastante atención y requiere una visión láser, enfocarte en aquello que quieres lograr. Es lo principal, el enfoque. Si sabes dónde vas, seguramente las puertas, el camino se va dando, el sendero se va abriendo. Pero si no sabes dónde vas, pues no va a funcionar. Entonces, gran parte de las herramientas que tienes, que puedes en internet, hay varias, son las que yo te recomendaría. El método Canvas y el análisis estratégico FODA, que son las dos partes que se complementan muy bien. Pero también depende mucho de ti volverte un sí, acción, energía y moverte hacia adelante. Entonces es la parte más interesante. Y como tip final y principal para poder crecer, también las redes sociales ayudan. Es decir, estar en contacto, crear tus banners, meterte a publicidades a través de internet, llegar a las personas ayuda. Pero sin eso, si eso no lo haces, y eso hay bastante información en línea. Seguramente un canal como este puede haber otro relacionado al tema que te estoy comentando y ahí vas a encontrar de todo. Entonces ya tienes las herramientas, la información, te dedicas al negocio, cómo llegar, las redes sociales, la publicidad, pero también tú estás en medio, tú eres el negocio, tener tu estructura claro, tener tu propuesta de valor claro, no divagar, porque el momento de que divagas, la gente lo percibe, tu negociante, el que está enfrente de ti lo percibe y dice, este no sabe lo que está haciendo, o este no me va a brindar la solución, necesito un experto. Y para este tipo de negocios, este tipo de asesoría, donde precisamente tiene que ver con inmuebles, tiene que ver con gastos, decisiones, confianza, pues obviamente te tienes que ver confiado y experto en lo que estás haciendo. Entonces ese es el tema del día de hoy. Si te interesa el canal, suscríbete, dale like, comparte. Estaré subiendo más videos como este, me he tardado, pero la verdad he estado con trabajos, tareas y pues creciendo un poquito más cada día. Entonces nos vemos para la próxima ahí.